De hacer el doctor Carlos Morel, el doctor Johnny Webster, que son profesores de aquí de la Universidad de North Carolina Central. Tenemos un par de preguntas que queremos hacerle a nuestros invitados. ¿Cómo se relaciona la pedagogía de autopercepción con esta noción de palenques y quilombos? Okay, en este momento estamos reconceptualizando el sistema educativo en Venezuela. Y una de las cosas esenciales es que la historia que nos enseñaron en la escuela, la cultura que nos enseñaron, no hablaba de África. ¿De acuerdo? Esa África, como dice el afiche, que la presentan como fragmentada, dispersada, ¿no? Nos dijeron que eran supervivencias en las Américas. Nos lo vendieron como el cuerpo de Osiris del antiguo Egipto, que fue descuartizado y fragmentado. Pero cuando nosotros comenzamos a reinterpretar la historia, a investigar sobre nuestra historia, sobre nuestra propia historia, comenzamos a juntar las partes del cuerpo. Y hoy vemos que la presencia africana es todo un cuerpo en la diáspora. No son supervivencias aisladas, no es algo folclórico, es todo un cuerpo. Y la historia de ese cuerpo es la historia de la pedagogía. Para que se hubiesen conservado las células rítmicas del tambor batá de la religión Yoruba en Nigeria, y que hoy, después de 4 siglos, se conserven en Cuba 167 golpes para entender a un orisha de los tambores batá. Eso es producto de una pedagogía. Es la pedagogía de la autopercepción, o es la pedagogía que nosotros llamamos la pedagogía cimarrona, la pedagogía de los cimarrones, que a través del tiempo esa pedagogía fue conservando los códigos culturales ancestrales. Y el espacio fundamental de esa pedagogía fue la cultura, fue la música, fue la espiritualidad. Hoy yo puedo hablar con mi hermano del Congo y yo le digo Tata Nzambi Mpangu, y él sabe lo que estoy hablando. ¿Por qué? Yo no lo conozco a él, no lo conocía. Lo estoy conociendo en este momento. Pero le dije, Nzambi, Mpangu, es el Dios. Y él me entiende. El colonialismo no pudo separar nuestra conexión diaspórica. Eso es la pedagogía del cimarrón. Y quería agregar lo que decía el profesor Chucho García, que además de esa pedagogía presente de generación en generación en todo lo que es la diáspora africana en el mundo, va también unido esa pedagogía afroespiritual, está unido también a una pedagogía de resistencia relacionada con la libertad como un derecho universal que es una herencia de los africanos en el mundo. Porque cuando nosotros fuimos traídos por la segunda diáspora,
que tuvo que ver con la diáspora de la esclavitud a estos países de América para producir riqueza, allí se generó una pedagogía de lucha, de resistencia, de libertad, que es un legado para estos pueblos del mundo. Ejemplo a seguir, que tiene que ver con la dignidad. Una pedagogía que tiene que ver también con la hospitalidad. La hospitalidad es una herencia, es una pedagogía que es una herencia de los africanos en el mundo. Eso no es una herencia de los europeos. La solidaridad es una herencia también de los africanos y es una pedagogía que es importante tomarla en cuenta. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Claro, toca un poco y colinda un poco con el tema del mestizaje, pero más bien a lo que quiero aludir es a la presencia de África en Venezuela y por extensión en las Américas y por extensión en Europa. Y quiero hacer la siguiente pregunta. Estamos viviendo momentos muy conflictivos, ¿no? Los cambios atmosféricos, la destrucción de la ozona, no sabemos qué va a pasar en 10 años en este planeta. Ninguno de los científicos pueden deducir qué puede pasar. Es decir, el modelo en que estamos viviendo ha fracasado totalmente. Y hay una búsqueda de reinventar ese modelo, de deformarlo, deshacerlo, ¿no? Para crear otro. ¿Cómo la presencia africana influye, o cómo nosotros como afrodescendientes podemos influir a la creación de un modelo distinto que pueda salvar la vida en la tierra? Lo que el presidente Chávez llama el socialismo del siglo XXI. Algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué socialismo? Si ya el socialismo como modelo fracasó en la mayoría de los países donde se implementó. Si vemos, por ejemplo, China, el país que está produciendo más recalentamiento en el planeta, conjuntamente con Estados Unidos, con la India, con Brasil. Es un país socialista, igualmente la Unión Soviética, etc. Nosotros hemos estado discutiendo qué tipo de socialismo. No puede ser un socialismo que contribuya a recalentar el planeta, que agote el agua, que agote el oxígeno. Eso no puede ser socialismo. Y es la discusión que estamos llevando en nuestro país. Nosotros estamos planteando un socialismo afroindígena. ¿Por qué? Porque, como dice el doctor, en estos momentos el planeta está en crisis y tenemos los días contados. Pero podemos evitar la catástrofe si logramos hacer algunos cambios, etc. Nosotros estamos hablando que las bases de este socialismo están fundamentalmente en un desarrollo sustentable. Y cuando hablamos de sustentable estamos hablando de cómo preservar para las próximas generaciones precisamente la naturaleza. La filosofía africana y la filosofía indígena se han caracterizado por tener una comunión con la naturaleza. Revisemos. ¿Dónde se conservan las aguas? En los territorios afro e indígenas. ¿Cuál es el corredor ecológico más importante de este continente? Va de Chiapas hasta la Amazonía. El Pacífico Biogeográfico, la Amazonía que abarca los 5 países, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador. ¿Dónde se conservan las aguas? ¿Dónde se conserva el oxígeno? ¿Dónde se conservan los recursos estratégicos desde el punto de vista de la medicina tradicional? Es allí. Entonces, la propuesta nuestra está basada en la construcción de esa nueva sociedad donde podamos respirar, porque ya la lucha mundial no es simplemente por el gas o el petróleo, es por el agua.
y sabemos el agotamiento que hay de recursos hídricos a nivel mundial.